Hola, anteriormente hice dos pequeñas partes de este resumen. Si ya las viste, te recomiendo ir al minuto indicado, para que continúes desde ahí. También, te invito a suscribirte, y a regalarme un like, si te gustó el video. Y puedes comentar, si quieres una próxima parte. También, puedes pasar por el canal, y revisar el contenido ya subido, y he de esperar que te guste. Empecemos. Esta historia empieza con el prota en coma, ya que este tuvo un accidente automovilístico a sus 17 años y desde entonces no ha despertado. También vemos a su hermanita, quien siempre se encarga de cuidarlo. Su hermana está frente a su cama y le dice que tiene que recuperarse, también le coloca un brazalete que compró, ya que escuchó que es muy poderoso y puede traer fuerza al cuerpo. Por otro lado, el doctor pregunta por los familiares del prota y le pregunta a su hermana si tiene la factura de ese día. Ella le dice que sí, mientras el prota por su lado despierta de repente y todos se sorprenden. El prota está bastante confuso, y se pregunta que cómo llegó ahí, que si acaso fue atacado por los demonios, y no pudo cruzar la tribulación. Se pregunta que si acaso Limpy está de vuelta. Limpy, mejor conocido como el rey demonio del ojo de sangre, uno de los reyes del cultivo de la tierra, en los 300 años transcurridos desde el comienzo de la era del cultivo inmortal, este mató a cultivadores sedientos de sangre, y en esos 300 años utilizó todos los medios para volverse rápidamente el ser más fuerte de la tierra. También menciona que atravesó el universo durante 800 años y fue asediado por mucha gente sedienta, pero aún así escapó innumerables veces de la muerte. Pero cuando se encontraba pasando la catástrofe, fue atrapado y traicionado por sus propios demonios. El prota menciona que por estar cultivando durante miles de años por poder, perdió a sus familiares y amigos. En medio de esta aflicción el prota se da cuenta del osito de su hermana, pero en ese mismo momento el doctor conversa con su hermanita, y le dice el precio del hospital. Su hermana le dice que es mucho dinero, que si acaso está bromeando. El doctor menciona que los niños son muy ingenuos. Se pregunta cuánto tiempo habrá estado perdiendo, y le da una patada a la hermana del prota mientras le dice que se vaya, que si acaso cree que los hospitales son lugares de beneficencia, o guarderías. El prota, que estuvo observando rápidamente, agarra a su hermana. El doctor, al ver que el prota está bien, le dice que se marche y le ahorre el tener que llamar a alguien para que lo eche. El prota le pide a su hermana que lo espere afuera, ya que él tiene algo que decirle al doctor. La hermana le dice que está bien, pero se deprisa. El prota le dice que sí, lo hará breve. Cuando la hermana sale, el prota se queda viendo el dinero que el doctor le tiró a la hermana, mientras el doctor le dice que no importa lo que haga, que si incluso le ruega, no lo dejará quedarse. El prota no dice nada y de un simple puñetazo destruye gran parte del hospital, mientras menciona que lo sabía, que ahora que puede hacerlo todo en esa vida será el guardián de su familia. También le llega un mensaje como en una barra de notificación. El oro de Krypton tuvo éxito. Bienvenido usuario número 008 por dar el primer paso del cultivo de oro Krypton. Después de esto, pasamos a una rueda de prensa que se está llevando a cabo por la creación de las pulseras, en donde la periodista le pregunta al doctor que si acaso las pulseras antes de salir al mercado fueron sometidas a estrictos experimentos en seres humanos. La misma periodista pregunta que si la empresa ha respondido a las preocupaciones del público, y el doctor le responde que las 300 pulseras distribuidas anteriormente fueron en forma de prueba, en donde todos firmaron un acuerdo de responsabilidad con los voluntarios, y la empresa revisará y decidirá si lo venderá a grandes cantidades. El doctor también le menciona que el verdadero motivo de la creación de las pulseras es crear un medio por el cual los humanos puedan luchar contra los monstruos mutantes. Por otro lado, vemos que el prota ha montado un ventorrillo de firmas y dibujos. Este se encuentra frente a unos cobradores ya que su padre le ha dejado unas cuantas deudas. Después de terminar una copia de su trabajo de caligrafía, les dice que el precio inicial es de 10,000, y pregunta que si alguien da más. Los cobradores se molestan, mientras hay uno que decide utilizar la fuerza bruta, y con una sola mano le destruye la mesa donde el prota tenía todo su trabajo. Menciona que solo fue a ese lugar a cobrar una deuda y le dice al prota que si no tiene dinero, matará a su hermanita. El prota reacciona rápido, y le da un puñetazo que lo envía directamente hacia el techo, y vemos que su cabeza queda dentro, y el cuerpo fuera. El prota le pregunta que si son analfabéticos, que si van a pagar en Krypton Gold o en efectivo. El prota les dice que su padre le debe un poco de dinero, pero que es por eso que le está montando un puesto para vender sus pinturas y caligrafías, para ganar dinero y poder pagar. Una chica se está escurriendo y se va,
ya que el prota a casi todos los que le están cobrando les está dando una paliza. Después del prota acabar casi con todos, quedan unos cuantos cobradores, y el prota menciona que tiene un total de 124 piezas de caligrafías creadas por él en el acto, y que cada una vale 10.000, este saca su calculadora, y dice eliminando los atrasos de los usureros, la cuota será de 1.2 millones y cuando hace su cálculo, le dice que todavía los cobradores le deben 40.000. Esto se sorprende muchísimo, y hay uno que empieza a botar espuma por la boca, y menciona que nunca más volverá a hacer trabajo de cobrador. El prota menciona que en el primer día de su renacimiento, educó y agrupó a jóvenes perdidos. También dice que siempre va a recordar ese día, porque él no puede permitirse estar endeudado por los préstamos de su padre, ya que la residencia donde él vivía fue tomada como un pago, y desde entonces él y su hermanita han estado obligados a vivir en la calle, y habiendo perdido el único refugio que le quedaba. El día que la marea bestial atravesó la ciudad, él se embarcó en el camino sin retorno del cultivador mágico, aunque ahora lo hace utilizando la pulsera. El prota dice que el dinero que tiene no es suficiente, ya que debe proteger a su hermanita, y menciona que tiene que conseguir más dinero lo antes posible, para volverse más fuerte. Por otro lado, vemos que el prota está recogiendo todo el dinero que consiguió, mientras que su hermana lo está observando por la ventana. Al día siguiente, el prota trata de explicarle a su hermana cómo consiguió el dinero, y le menciona que los hermosos chicos grandes de al lado fueron persuadidos por su elocuencia, y ellos al ver que estaban solos e indefensos, espontáneamente decidieron donarles dinero. El prota dice que todos ellos son buenas personas. Su hermanita pone una cara de vieja, y el prota se pregunta que qué sucede, que si acaso no cree su redacción perfecta, pero a la hermana no le queda más nada que asentir, y le dice que está bien que lo entiende. Mientras que el prota se siente aliviado, y menciona que todavía los niños son muy fáciles de engañar. Después de esto, vemos a la hermana del prota buscando algo en internet. Rehabilitación psiquiátrica, como distinguir entre trastorno delirante, enfermedad secundaria y psicosis. El prota que estuvo observando a su hermana, se pregunta si debería explicarle lo que le está sucediendo, y menciona que no, que debe olvidarlo por un tiempo, que debe esperar que ella esté más grande, para que lo entienda. Entonces el prota pulsa un botón de su pulsera, y sale una ventana que dice: Versión del sistema volumen 1, identidad de usuario, número 0008, atributos. Fuerza, 15, estándar. Velocidad, 8, estándar. Percepción, 8, estándar. El prota menciona que han pasado menos de 2 meses, desde que la pulsera se lanzó a pequeña escala, y que las funciones actuales del sistema, aún son relativamente buenas. También menciona que Krypton Gold puede fortalecer temporalmente el cuerpo humano, en una pieza bastante larga de tiempo, y que eso es una funcionalidad de mal gusto. El prota también dice que la pulsera en el mundo de los ricos, se considera como un estimulante, para que ellos jueguen. Pero que esto será, hasta que la gente descubra que puede utilizar la pulsera como una forma de mejorar su despertar. El prota presiona otro botón en su pulsera, esta vez el de la cuenta, donde hay varias notificaciones, pero la más importante es: una bestia mutada apareció en el mercado de granjeros de 60 Hounds, y se está buscando un reclutamiento urgente. Hay una recompensa de 100 yuanes en efectivos. Al ver esto el prota menciona que al parecer todo lo sucedido no es diferente a su anterior vida, y que si es así eso significa que puede conseguir una ventaja, y todos los tesoros serán de él. Entonces le dice a su hermanita que saldrá a comprar algo y se marcha, mientras dice que es verdaderamente emocionante y que en unos cuantos días él irá por delante de todos. Pero 3 horas antes en el mercado, podemos ver que todo estaba normal. Una niña le menciona a su madre que quiere comer camarones, entonces las dos se dirigen hacia el puesto de camarones, y cuando llegan se encuentran con el dueño del puesto discutiendo, ya que un cliente le reclama porque sus precios están muy altos. Entonces el dueño del puesto le pregunta al cliente que dónde están los camarones en la ciudad. El cliente no responde nada, y el anciano del puesto le dice: todos estos camarones son de fuera de la ciudad, 500 por uno, si no lo puedes pagar entonces no lo comas. La niña que estuvo escuchando toda la conversación, ve un camarón brillante, y le pregunta a su madre que por qué brilla. El anciano del puesto le dice que no empiece a poner mano, ya que si mata algún camarón tendrá que pagarlo. Entonces el camarón que brillaba se vuelve enorme, y le corta la cabeza a la mamá de la niña. En otra escena, podemos ver que los guardias ya tienen la zona bajo custodia.
Un guardia le dice al teniente Li que de acuerdo con el valor de radiación emitido por la puerta del dominio, se confirma que es un dominio demoníaco de nivel E+, y parece que la gente que quedó atrapada dentro no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir. Entonces el teniente les dice que se preparen con la configuración de potencia de fuego pesado. Después que el guardia se marcha, el teniente hace notar su gran preocupación, ya que él sabe que un dominio demoníaco en la ciudad es muy problemático. También menciona que si no acaban con las bestias alienígenas lo antes posible, después de pasar 72 horas, el dominio demoníaco se abrirá por completo, y en ese momento incontables monstruos demoníacos saldrán a la ciudad, trayendo como consecuencia mucha contaminación y muchas pérdidas de vidas humanas. El mismo teniente menciona que la radiación que emanan esos monstruos producen un flujo constante de bestias alienígenas, y eso provocará un gran desastre en la ciudad. En la misma escena, vemos que alguien menciona que sí, realmente están dando dinero. Unos trajeados con gafas le dicen a las personas que se pongan alineados y no se preocupen, que el dinero da para todos. Eso le incomoda al general y les dice que hay una ley marcial y ellos no pueden estar ahí. Entonces, sale una chica de un auto y menciona que no son ciudadanos comunes, son voluntarios, desde que aceptaron ponerse voluntariamente el brazalete. Y le dice al general que esas personas son parte del proyecto Inmortal Krypton. El general le pregunta a la chica que quién es ella. Y ella le dice que le llame Doctora Wa, y es la directora de investigación y desarrollo de tecnología de espacio profundo. También le dice que ya obtuvo la autorización especial de los militares, y ella posee la autoridad para intervenir de forma independiente en cualquier evento demoníaco. El general está leyendo los documentos que le entregó la doctora Wa, y menciona que el superior tiene el cerebro quemado. Que cómo se les ocurrió firmar un documento tan escandaloso. También vemos que llega Lin Hyu, pero solo se está sacando los mocos. Y menciona que no puede creer que esté ahí. El prota dice que la doctora fue que inventó la pulsera, y en el futuro se convertirá en uno de los 10 demonios, y su nombre será Bruja Devora Cerebros. En la misma escena, la doctora dice que probablemente todos hayan experimentado el poder del brazalete. Y ella les ofrecerá la oportunidad de hacer una fortuna. Ella les muestra una puerta, y les dice que dentro de esa puerta está ubicado el reino de los demonios, y les dice que siempre y cuando les vaya bien y regresen se les dividirá 1.000.000 en partes iguales. Todos se asombran, excepto por el prota, que está muy tranquilo. Pero el teniente le pregunta que si acaso está bromeando, ya que si entran ahí solo les espera la muerte. Pero nadie le hace caso. Todos se concentran en el 1.000.000. Uno dice que podrá cubrir la cirugía de su esposa, otra, que podrá pagar todos los préstamos que obtuvo en línea, y una dice que por fin se podrá hacer la cirugía plástica. Entonces, todos entran corriendo al portal. El teniente les dice que se detengan, y la doctora le dice que los que comen fuera del país nunca lo entenderán. Ser pobre es mucho más aterrador que la muerte. El teniente está muy molesto y le pide a todo el ejército que entren a proteger los civiles. El prota por su lado entra con mucha calma, y una vez dentro le llega una notificación del brazalete. Has entrado en el reino demoníaco de nivel E+, destruye a los monstruos principales en las partes más profundas del reino demoníaco. Por otro lado, las personas que están dentro del reino demoníaco mencionan que es justo como los rumores, que el espacio está distorsionado. Otro dice que ese lugar ya no es el antiguo mercado. Alguien pregunta que qué es el monstruo central. Pero en ese instante a todos le llega una notificación del brazalete. Se acercan. Las personas se preguntan, ¿qué querrá decir esa notificación? Y en ese mismo instante los monstruos empiezan a atacar. Los monstruos se comen a las personas, mientras los humanos dicen que los engañaron con el dinero, que como se supone que ellos acabarán con esas bestias. Por otro lado, el teniente manda a su escuadrón a abrir fuego. Alguien pregunta por la salida, y el general le dice que no volverá a aparecer hasta que no acaben con todos los monstruos. También dice que hay unos monstruos con caparazón que no pueden ser dañados por las balas. Entonces todos se alarman y empiezan a huir, pero el prota ya se dirige hacia los monstruos, y mientras corre, le llegan 2 notificaciones. El oro Krypton tuvo éxito. El consumo será de 100 yuanes. El prota de una patada mata a un monstruo, y todos se sorprenden. El prota les dice que si quieren sobrevivir que usen las pulseras, y les pregunta que si acaso la consideran un adorno. Después del prota decirles que usen las pulseras, la comienzan a utilizar.
El teniente les dice que se hagan cargo de los que tienen caparazón, ya que las balas no le hacen nada. Entonces, alguien utilizando la pulsera lanza un soldado a los monstruos y le dice que el oro Krypton no es para pelear, que se encarguen ellos de hacerles más tiempo. Ese mismo menciona que hay muchos monstruos y no puede gastar sus recursos peleando, que por el momento se concentrará en protegerse. Por otro lado, el prota se encuentra peleando, y después de vencer un cangrejo menciona que los alicates de cangrejo que obtuvo son muy cómodos, y con ellos no tendrá que utilizar las manos a la hora de abrir mariscos, y en ese mismo momento pasa la persona que lanzó el guardia hacia los monstruos por el lado del prota, y le dice al prota que se quite de su camino. Por otro lado, el general sigue luchando y le dice a todos que sigan su orden, que deben trabajar en equipo para superar ese momento. Alguien le dice que se vaya a la mierda, que solo quiere usar los civiles para protegerse. Entonces el general se enoja y le dice: jodido viejo, ¿acaso no fui yo quien les enseñó todo esto? Entonces llega el prota y dice: sí, si no exploran, ¿cómo sabrán si hay una salida? Y dice que no deben dejarse parar por la carga, ya que encontrar la salida es lo más práctico. Todos están felices, pero el general comprendió la verdadera intención del prota. Entonces, los envía corriendo en una dirección. El prota menciona que la energía emitida por las pulseras es más atractiva para los monstruos, y dice que dejará que ese grupo desagradecido atraiga el fuego hacia ellos. El prota mira al teniente y pregunta: ¿todavía hay gente dispuesta a quedarse? Entonces pueden abrazarse como perros para que se mantenga caliente. También les dice que alejar a los monstruos es lo único que puede hacer por ellos en ese momento, y decide ir tras el monstruo central. De camino menciona que mientras más se aleja, más sospechoso se vuelve. Y después del prota caminar unos minutos menciona que es como lo suponía. Y frente a él está el monstruo central, y la pulsera le envía una notificación. Has encontrado el monstruo central, ten cuidado. El prota por su lado observa al monstruo, y se da cuenta que se comió hasta a los de su propia especie, y por eso mutó a un estado secundario, pero si eso es tocado por él, el cuerpo se romperá directamente. Entonces el camarón lanza un ataque, y el prota lo esquiva con un salto. También dice que ya ha visto camarones pequeños como él, pero todos terminan igual. Entonces el prota le lanza un ataque, golpe sincero, pero cuando lanza el ataque, la pinza del cangrejo que tenía se rompe, y su mano empieza a sangrar. El prota menciona que al parecer su cuerpo está débil todavía, y dice que pudo luchar con las anteriores bestias fácilmente, pero si se trata de un monstruo mutado, por el momento es mucho para su cuerpo. Entonces el monstruo le lanza un ataque, y le destruye la bolsa que él cargaba para comprar oro Krypton. Entonces el prota se enoja y se prepara para lanzar un ataque al monstruo mutado. Pero, en la escena donde se encuentra el teniente, un monstruo tiene a un civil capturado, con intenciones de comérselo, y el civil grita que no quiere morir, y en ese instante, logró tomar un dinero que estaba en el suelo, y en el momento que lo tomó, le llegó una notificación. Kryptonita, exitosa. Y al instante, despedazó al monstruo. Un guardia le pregunta al teniente que qué es eso. Y el teniente le dijo que es mutación, ya que hay efectos secundarios por el uso excesivo de la kriptonita, y ese tipo se teme que se ha convertido también en un monstruo. Por otro lado, también está el prota, quien aprovechó que su bolsa de dinero se rompió, y activó la kriptonita, y la notificación que le llegó fue: kriptonita exitosa. Se gastaron 11.532 yuanes esa vez, y el prota menciona que estaba ocupado esquivando, y casi se olvida del regalo que preparó para ella, y sujetando 2 potes de algo extraño. Menciona que por suerte, lo preparó de antemano, ya que son 2 botellas de diclorvos, y son suficientes, ya que el tamaño y la fuerza de las bestias mutadas eran mucho más fuertes que la del organismo original, pero al final siguen siendo seres conscientes, y siempre y cuando seamos seres conscientes, será un instinto obvio evitar el peligro, y nos cuenta que al principio su idea era tomar la ventaja de ese hecho, ya que esas 2 botellas pesticida, altamente tóxicas, mantendrían a las bestias mutadas lejos, y con eso quería reducir la necesidad de peleas innecesarias, pero cambió de opinión, y en ese momento, se lanza hacia la bestia con gran impulso, y una vez encima de ella, empieza a deslizarse por su cuerpo, y cuando llega a la cabeza, le dice que es hora de tomar su medicina, y le echa los 2 potes que tenía en la mano. La bestia empieza a gritar, y el prota le dice que no se mueva,
que lo tome, ya que lo estará desperdiciando si escupe aunque sea una gota, y en ese momento, el prota decide concentrar toda su energía, y concentrar su energía en aumentar la fuerza, y después de unos minutos, la bestia murió. Y le llegó una notificación, que dice, el monstruo central, ha perdido sus elementos vitales. Felicidades, has superado el desafío. Entonces, el prota sostiene un diamante, y menciona, que lo encontró. Aunque, no pensó que podría obtener un núcleo de monstruo de nivel 2, y dice, que el núcleo de monstruo, usualmente, se encuentra en el centro del cuerpo del monstruo, y esa es la clave para aumentar el poder de la kriptonita, y el prota menciona, que solo tiene que absorberlo. Y en ese momento, empieza a absorber. Por otro lado, alguien está fuera, con un dispositivo electrónico en la mano, y menciona, que el número de supervivientes, está decayendo. Y podemos ver, que está hablando con la doctora, y le pregunta, que si acaso ese experimento falló. Pero, la doctora se queda en silencio, y en ese momento la puerta desapareció, saliendo de ella, unos residuos, y alguien que está con la doctora, le pregunta, que qué es eso. Y ella le dice, que son simplemente residuos experimentales, y no es la primera vez que lo ve, porque, es simplemente residuo experimental. Entonces, le pide al equipo de logística, que preste atención al reciclaje, de todos los residuos experimentales, en la dirección del distrito Nanchen, y ellos dicen, que entendido. La doctora, se dirige hacia el centro, y menciona, que es increíble, porque hay muchos monstruos muertos, y aparentemente, ese experimento no falló, pero el teniente, que va saliendo le dice, que esa lógica es una basura, ya, que está arriesgando vida solo por un experimento, y él le dice, que la reportará a los superiores. Pero en ese momento, alguien se sorprende porque hay supervivientes, y si todavía hay supervivientes, ese experimento fue un gran éxito. Pero, la doctora se mantiene en silencio, y el teniente sigue maldiciendo, pero, la doctora le pregunta al teniente que si acaso, no cree que fue un éxito. Y le dice, que la humanidad estaba impotente contra los mutantes, pero ahora, solo unas cuantas personas pudieron derrotar a tantas bestias mutadas, y a pesar del precio, que se debió pagar con las vidas, ella ve, que hay esperanza, para la supervivencia de la humanidad. Entonces, el teniente se queda en silencio, y él dice, que tal vez está en lo correcto, ya, que solo ese tipo de cosas, no es, para gente ordinaria, y lo que la gente necesita, es organización y disciplina, y necesitan un protector confiable, y le dice, que está dispuesto a ser un sujeto de pruebas, y si resulta exitoso, ayudará a difundir esa tecnología por todo el ejército. Entonces, la doctora le da la mano, y le dice, que está encantada de trabajar con él, y él, se queda en silencio, pero también le da la mano, y en ese momento, la doctora envía a sus hombres a ver si hay más supervivientes, y también les dice, que mantengan los ojos en los materiales experimentales, pero, en ese mismo momento, podemos ver una mano, que sale del suelo, y es el prota, quien está todo lleno de polvo, y menciona, que por suerte, pudo recoger unos vegetales normales, porque si no, no habría tenido dinero, para comprar comida, y cocinar algo a su hermanita en la mañana, y también dice, que es hora de regresar a su casa. En otra escena, podemos ver que la doctora pregunta, que si esa, es la persona de la que estaba hablando. Y podemos ver, que es al prota a quien está viendo en las grabaciones, y el teniente menciona, que hasta ese momento había visto muchos usuarios de kriptonita, pero ninguno, había sido tan brutal, y la doctora le pregunta, que cómo que brutal. Y él le dice, que si acaso contrató a los usuarios de kriptonita, y le pregunta, que quiénes pueden pelear a su manera, usando la violencia. Porque sus ataques fueron fuertes y precisos, y definitivamente es un experto, y debe estar usando mucha kriptonita, pero también se pregunta, que por qué no ha mutado. Y, el que está revisando la grabación menciona, que esa persona no fue encontrada, en los registros de los perfiles de voluntarios. Y en otra escena, el prota sigue caminando, y menciona, que tiene mucho sueño, y sí, se le ve que tiene bastante sueño, pero en ese momento, le llega una notificación. Se ha detectado, que los signos bio del usuario, están fuera de rango, el sistema se actualizará solo, por favor espere. Y el prota se pregunta, que si ya empezó. Y el sistema le dice, que están cambiando el sistema, para el anfitrión, de acuerdo al patrón cultural de la región de usuario. También, le llega otra notificación, que le dice, felicidades, por la terminación de la mejora, su potencia accedió, a ser de un humano ordinario, y su atributo personal, es.
Nombre, Limpie, Level 1. Rango, cultivador novato. Y los stats, Jo, 500 de 100. Map, 0 de 20. Fuerza, 10. Vitalidad, 5. Agilidad, 7. Poder mental, espíritu 6. Entonces, le llegan más notificaciones. Felicidades por su ascenso a cultivador novato nivel 1, desbloqueando función de distribución de puntos de atributos, desbloqueando función de comprensión de habilidad. El prota se queda en silencio y muy pensativo, ya que hay dos opciones frente a él. Una es conseguir puntos de atributos y otra es la comprensión de habilidad. Y él menciona que ganar puntos de atributos y conseguir habilidades, todo eso requiere de kriptonita, pero en ese momento pone una cara de asco. Y menciona que es muy molesto tener ese olor a marisco y además ya no tiene dinero. Y dice que cuando llegue a su casa, quería dormir primero, y mientras sube los escalones, se da cuenta que están los matones del principio, y un tipo le pregunta a la chica que huyó que si de verdad la van a quemar. La chica le pregunta que si quiere seguir con vida, y le recuerda que el jefe les dijo que si no lo hacen bien, no será solo su mano la que tendrá que cortar. Entonces, el prota se pregunta que si no son las mismas personas que fueron a recoger las deudas en la mañana. La chica se ve muy triste y está temblando para encender el encendedor, y en ese momento, el prota le menciona que al parecer se le olvidó echarle aceite primero, y la chica dice que sí, que tiene razón. Entonces, ellos se percatan que el prota está detrás, y le dicen que cuidado, y sacan un cuchillo, y el prota le pregunta que si lo quieren hacer de nuevo. Ellos se quedan en silencio, mientras que la chica le dice que baje el cuchillo al tipo, y el prota se percata de eso, mientras que ellos, o ella, se inclina y le dice que lo perdone por favor, y que lo salve. El prota se queda en silencio, y ella empieza a llorar, y empieza a recordar lo que le pasó después que fueron a cobrarle, ya que su jefe empezó a golpearlos, porque no consiguieron el dinero de vuelta, y en vez de eso, perdieron 20,000 más, y a su compañero le pusieron la mano en una mesa, y con un hacha se la cortaron. Él estaba gritando, mientras que ella estaba bastante aterrada, y el jefe le dijo que no sea tan duro con él, ya que es uno de los de ellos, y le pregunta que si sabe que cada yuan que trae de vuelta, cada uno, tiene un impacto gigante en la fuerza de la pandilla, y el dinero no ha sido devuelto, y al contrario se han llevado 20,000 yuanes, lo que ha dañado la reputación de la pandilla. Ro les dice que siempre y cuando puedan compensar sus errores, sigue siendo algo bueno, y en ese caso les dará una oportunidad, y les dice que vayan a incendiar su casa, y si no lo pueden hacer. Y la chica le dice al prota que eso fue el comienzo de todo eso, y también le dice que su jefe usa la pulsera igual que él, y el jefe es fuerte, y ellos no son rivales para él, y su familia sigue atrapada por la pandilla, y por eso tiene que terminar ese trabajo. Así que por favor los ayude, y le pide que se lleve a su familia y se esconda por un tiempo, y los dejen incendiar esa casa. Entonces, el prota con una cara de mal gusto le pregunta que si acaso quiere incendiar su casa, y trabajar con él al mismo tiempo. Que qué está mal con su maldita cabeza. Y la chica le dice que si es posible, espera que él la pueda considerar como una informante esa vez, y que la ayude a lidiar con la pandilla Garra de Tigre. El del brazo cortado le pregunta que si está loca. Y el prota, con una cara más terrible que la de hace un rato, le pregunta que por qué ella cree que la ayudará. Y en ese momento, llegan unas motos con un sonido bastante fuerte, y unos tipos le gritan a la chica y al mocho que están arriba, que se muevan, y que se apuren. Y empiezan a regar una gasolina que tienen en la mano, y en ese momento prenden una encendedora, e incendian todo, y la chica exclama adiós, y se pregunta que si acaso están tratando de matarlos a todos. Pero el prota ya se ve un poquito enojado, y le pregunta al tipo y la chica que si acaso también están buscando quemar las casas de los residentes inocentes. Pero ellos le dicen que no, que realmente no saben nada, y le dicen que si hubieran querido hacerlo, no estarían ahí, y mucho menos quieren verse envueltos en algo así. La chica le dice que sí, que es verdad. Entonces, el prota se queda en silencio observando algo, y menciona que hay un usuario de kriptonita, y parece haber usado mucha, y debe estar al límite de su mutación. También, se da cuenta que tiene 2 cilindros de gas, y se pregunta que si acaso ese tipo está pensando volar el edificio.
Y menciona que sin dinero como fuente de energía, un cuerpo sin mejorar, no puede proveer mucha ventaja, ya que la cantidad máxima de energía espiritual que un cuerpo mortal puede contener es alrededor de 100, y cada vez que se usa kriptonita, lo que se hace es recargar el cuerpo correspondientemente, y cada ataque consume la cantidad de energía requerida, y la ventaja de esa mejora es que se le permite usar habilidades que requieren de un alto nivel de fuerza, y su límite de tolerancia de poder actual es alto. Pero, sin dinero como fuente de energía está acabado. Entonces, el prota llama a los chicos, y ellos se quedan preguntándose que qué querrá. Y él le pregunta que si tienen dinero. La chica entra la mano en sus bolsillos, y le dice que no tiene nada. El otro tipo le dice que tiene justo ahí, que por favor, lo ayude a vengar su brazo lastimado. Entonces, le pasa el dinero al prota, y el prota menciona que eso es suficiente, y en ese momento se lanza del edificio, y los chicos se sorprenden bastante. Mientras el prota va cayendo, ve que los tipos de abajo están descontrolados, y uno dice que esa es su devuelta por la vez que lo había vencido, y por eso arderá hasta la muerte, ya que tuvo que haber sucedido hace tiempo, si no fuera por esos dos cobardes. Pero, en ese momento, uno se queda mirando hacia arriba, y dice: ¡ah, mierda! Entonces, cuando el tipo de cabello azul eleva la mirada, el prota cae justamente encima de él, y menciona que no es bueno quemar y dañar la propiedad pública, y les pregunta que si acaso no les parece así. Los que estaban incendiando todo se asustan, y uno grita que está ahí. Otros dicen que tiene una cara familiar, y el prota le pregunta que si están ahí para comprar su calígrafo de nuevo. Pero en ese momento, le lanzan un tanque, que el prota logra esquivar fácilmente, y cuando el tanque iba a seguir, él lo tomó con su brazo, y en ese momento, pudo ver que venía el tipo que usa la kriptonita, y él le dijo al prota que escuchó que es bueno peleando, y le pregunta que si será cierto. Y en ese momento, le lanza el tanque, y el pandillero menciona que no puede creer que alguien que vive en los barrios bajos pueda tener un brazalete, y dice que tuvieron varios problemas cuando aplicaron para probar los brazaletes, porque esa cosa es rara y muy encantadora, y le pregunta al prota que de dónde lo robó. Pero en ese momento, cuando lanzó el ataque, el prota desapareció, y él se quedó sorprendido, y en ese momento el prota apareció detrás de él, y le dijo que se joda, porque tan pronto como llegó, esparció gas en todos lados, y luego siguió llorando como un niño, y le pregunta que si en realidad lo que realmente quiere es pelear. Y le da con el tanque, cosa que causa una explosión, y todos se sorprenden, pero el tipo lo agarró con una mano, y le dijo al prota que es muy fuerte, y sus manos están entumecidas por el impacto de su ataque, pero le pregunta que si acaso él tiene más kriptonita que él. Entonces, el prota sostiene un brazalete, y le dice que es cierto, que tener más kriptonita lo hace más fuerte, pero le pregunta que si sabía que la energía de los brazaletes puede ser robada. Entonces, el tipo se dio cuenta que su brazalete es el que el prota tenía en la mano, pero el prota menciona que eso no es bueno, y la chica le grita desde arriba del edificio que su hermanita fue secuestrada, y el prota puso una mirada aterradora, y en ese momento, alguien gritó que es una gran oportunidad, y le lanzó una gran cantidad de gasolina, y le dijo que le dé su vida. Entonces, le tiró un encendedor, y le dijo que arderá hasta la ceniza junto a ese edificio, y mientras reía, la chica se quedó muy asustada, y en ese momento, el prota rompió el brazalete, y le llegó una notificación. La transferencia de energía fue exitosa, y se activó una habilidad. Devorador de llamas, y le llegó otra notificación. Transformación exitosa. Entonces, la chica se pregunta que qué le pasó a las llamas. Y el prota empezó a absorber todo el incendio, y los tipos se preguntaron que si la llama está siendo absorbida. Y el tipo malo, del pelo amarillo, se pregunta que qué demonios, que qué clase de poder es ese. Y en ese momento, ve una mano gigante, que va hacia él, y podemos ver, que es el prota, quien estrella su cara, contra el suelo, mientras que aún, sigue absorbiendo la llama, y su cuerpo y su cabello están, jodidamente encendidos. Y él, está bastante enojado. Y les dice a todos, que son unos hijos de perra. Más adelante, la chica está gritando, que vaya más despacio, porque a ese ritmo saldrá volando, y también, le menciona al prota que sabía, y todo lo que había dicho es verdad. Y podemos ver, que es el prota, quien va, modo demonio en un motor, y la chica le sigue gritando,
que la mayoría de los altos rangos, en la banda de la garra de tigre, están equipados con el brazalete, y si él va, solo morirá, porque la fuerza del hombre de hace un rato aumentó repentinamente, y seguro tuvo que ver algo con el brazalete, y tuvo que haber hecho algún tipo de trato con la banda, ya que hace 6 meses, escuchó al jefe hablar sobre el brazalete, y en los últimos meses, le ordenaron al personal recolectar dinero y deudas de donde sea. Y escuchó que se prepararán para un gran proyecto, pero ella solo es una empleada de la banda, así que no tiene la más mínima idea de lo que están haciendo, y en ese momento, el prota presiona más fuerte el acelerador, tanto, que la chica está literalmente volando, y la chica dice que está bastante segura de que su hermana se encuentra a salvo, y en ese momento, el prota frena de la goma de adelante, y le pregunta, que cómo que a salvo. Y la chica le dice que sí, su hermana está completamente a salvo, porque usar a la familia es la manera que ellos utilizan para controlar el corazón y la mente de la misma persona, y es una táctica comúnmente usada por su jefe, especialmente con gente inútil, y primero, la familia es recibida con buena bebida y comida, y luego, los engañan, haciéndole creer que cuidarán a su familia, y siempre que sea útil, los miembros de su familia que estén protegidos tendrán una buena vida, pero, el poder que tiene el prota, es lo que ellos necesitan, así que su hermana debería estar bien. Pero la chica menciona, que no tiene caso, y temblorosa, menciona, que su familia. Pero, el prota se queda en silencio, y hace un chasquido. En otra escena, la doctora está viendo un anuncio en una tablet, que dice, que varios experimentos han demostrado que es posible incrementar la fuerza humana, y la clave está, en llegar al núcleo mutante. Y alguien le pregunta a la doctora que si anunciar la manera de aumentar el poder en los medios supondrá algún riesgo. Pero, ella dice, que mientras más mejoras tengan, mayores serán los chances de derrotar a los mutantes, y los problemas de seguridad deben ser manejados por los militares, y le pregunta que de qué se preocupa. El tipo le dice que sí, no deben preocuparse por ellos, pero le pregunta que por qué trajeron tanto personal para buscar al usuario del brazalete. Y la doctora se queda en silencio, y menciona que jamás esperó que fuera el hijo de aquel hombre, y solo deben recordar que si ese brazalete no puede quedar bajo su supervisión, que solo lo destruyan a cualquier costo, pero en ese momento, pasa el prota con la chica. La chica, enseñándole su dedo más hermoso, y sacándole la lengua, les dice que se jodan, mientras patea la ventana de su vehículo, y la doctora se pregunta que si ese es el tipo. Y le pide al chofer que dé la vuelta y alcance a esa motocicleta. La chica le pregunta al prota que si está dispuesto a ayudarla con la banda de la garra del tigre. Y él le dice que sí, pero ella le pregunta que entonces, ¿por qué estuvo pateando ese auto? Que quién está en el auto, y que a dónde están yendo. Él, con una cara de gato ladrón, le dice que pronto lo entenderá, que primero irán a buscar algo, y luego volverán con la banda de la garra del tigre. Más adelante, el prota llegó a un campo, que es una área restringida y totalmente prohibida. La chica le pregunta que si acaso está loco. Que qué hacen en un lugar tan peligroso. Y le pregunta que si acaso no sabe que donde ellos viven es la única zona segura, y la zona desértica, y la zona oscura son completamente inaccesibles, y el prota le menciona que claro que lo sabe, y es difícil sobrevivir ahí, a menos que sea un nivel 10, pero ese lugar tiene un arma muy poderosa, y en su vida pasada, esa arma cayó en las manos de un chico, llamado Li Chun-gang, y se volvió el dios de la espada, y para poder salvar a su hermanita, debe ir, y arriesgarse por esa oportunidad, y le dice que irá solo, que se quede ahí, y vigile la motocicleta, hasta que él vuelva. Y la chica le dice que sí, y que tenga cuidado, ella cuidará la motocicleta, y menciona que espera que vuelva con vida. Pero en ese momento, llega un vehículo, y 2 camiones blindados, y la chica menciona que hay muchas personas que lo siguen, y alguien le menciona a la doctora que la motocicleta está en ese lugar, y el tipo también le pregunta a la chica que si fue ella que pateó su auto. Y le preguntan que cómo se atreve a ingresar a una área desértica. Pero, la doctora solo se pregunta que qué pasa con ese niño. Que si será que hay algo escondido por ahí. Entonces, la doctora le dice a los mejoradores que la sigan y recuerden no alejarse del grupo tan fácilmente. Todos le dicen que sí, y alguien le pregunta que qué harán con esa sabandija.
Y la doctora dice que la amarre hasta que estén de vuelta, y ella les grita que no, pero sí, la amarran, y le dicen que tienen unas cuantas cosas de qué hablar, y un tipo le dice que deje de quejarse, y le pregunta que si acaso no era muy valiente mientras pateaba el auto. Y está en un área desolada hace rato, a donde nadie se atrevería a ir. Por otro lado, alguien menciona que es impresionante, y se pregunta que hasta qué punto son capaces las plantas de crecer. Y mencionan que las bestias mutadas de ese lugar también deben ser enormes, y otro dice que ese lugar está en el límite de la zona desértica, y el nivel de peligro ya es comparable con el de mutantes de clase A. Y mientras sigan avanzando, más peligroso será todo, y dice que soldados completamente equipados deben andar con cuidado por lugares así, pero la doctora se pregunta que entonces, ¿cómo ese sujeto se atreve a ir a un lugar como ese? Por otro lado, el prota se encuentra avanzando, y menciona que ya ha comenzado, y si tan solo tuviera un equipo profesional que le ayude con los mutantes, su viaje sería mucho más relajado, y dice que todos ellos deberían aguantar más. Por otro lado, los tipos que andan con la doctora, se encuentran avanzando, y están maldiciendo mucho, porque está pasando de nuevo, y alguien se pregunta que qué es eso. Que por qué no lo puede cortar todo. Y le dice a sus compañeros que tenga cuidado, no solo por las bestias mutantes, sino también por esas plantas. Y en ese momento, uno se transforma, pero se pregunta que por qué tiene ampollas en la piel. Y menciona que al parecer esa planta también es venenosa, mientras que los otros siguen lidiando con el gato. Y la doctora menciona que es porque los niveles de radiación del meteorito en esa área exceden el límite, y si se va más adentro, no solo encontrarán más mutaciones, sino, el cuerpo humano sufrirá daños permanentes, y debido a la gran cantidad de radiación, el cuerpo no podrá manejarlo. Y la doctora menciona que desde patear carros, hasta traerla a ese lugar peligroso, estaba siendo usada por él. Mientras que el prota por su lado menciona que Wisteria es una de las plantas mutantes más dominantes en el desierto, y no tienen veneno, pero prefieren cazar animales mutantes para alimentarse, y el solo hecho de aplicarse el jugo de tal planta, mantendrá a las mayorías de los animales mutantes lejos de uno mismo, y además, los mutantes realmente les gusta la energía generada por la kriptonita, y si puede jalar la flor verde hacia él, puede ser usada como poder adicional, y de esa manera, podrá entrar en el área interna fácilmente, y créanme, que lo dice con su cara de Clark Kent. Más adelante, podemos ver que el prota llegó al templo Maniuri, y menciona que solo la radiación en ese lugar es demasiado fuerte, y si se queda ahí por mucho tiempo, su cuerpo no podrá soportar mucho, así que decide mejor hacerlo rápido. Entonces, empieza a dar unos pasos hacia el frente, pero cada vez que se acerca, la presión se hace más intensa. Pero, él pregunta, que si acaso lo están subestimando. Y a pesar de que las lágrimas se le salen, y la barra de la vida está literalmente baja, él sigue avanzando, y empieza a esparcir su fuego interno, y ya, a unos metros de la espada. Menciona que ahí está, el hijo roto, que se rumorea que es la espada de la sabiduría Manjusri, y esa espada tiene un cuerpo especial, y es conocida por su habilidad de absorber la energía radiante, lo cual tiene un extraordinario efecto inhibidor en los usuarios de kriptonita C mutantes. Y menciona que esa área tiene un alto nivel de concentración de energía radioactiva, y está mayormente llena de la planta Wisteria, pero solo la espada no está rodeada por las hierbas, y eso significa que un usuario de kriptonita que esté cerca de la espada puede fácilmente ser devuelto a un nivel humano normal, y si él la tiene, podrá luchar contra los usuarios de kriptonita de la pandilla de Garra de Tigre, incluso si no tiene nada de dinero. Y en ese momento, sigue acercándose, y una vez bastante cerca menciona que la fuente de esa presión no provenía de la espada, sino de los árboles, y en ese momento, es atravesado. Y menciona que fue atrapado por esa planta, y mientras pierde el conocimiento, algo le dice que tome la mano de Go-Go, mientras cruza la calle, y piensa en su hermanita. Y en ese momento, lo que sostuvo fue la espada, y le dijo a la planta que se vaya a la mierda. Entonces, se encendió en fuego a sí mismo, e inmediatamente realizó un corte que hizo todas las plantas pedazos. Y menciona que por poco se convierte en fertilizante para las plantas, pero en ese instante, la estatua que estaba sentada frente a la espada se activa, y el prota se pregunta que si acaso estará maldito. Que por qué está el famoso emperador de Loto ahí.
y menciona que ese lugar es una zona peligrosa de rango S, y se pregunta que cómo hizo ese bastardo de Li Chun Gang para obtener la espada de la sabiduría de él. Pero, en ese momento le lanzan un fuerte ataque, que en verdad, el impacto no dejó ver nada, y del lado de la doctora, también salieron los gatos mutados corriendo rápidamente, y todos se preguntan que qué está pasando con los mutantes que están huyendo rápidamente. Uno, que está tirado en el suelo, menciona que por qué se permitió que los asistentes fueran atacados. Mientras que llegan refuerzos, y le mencionan a la doctora que están ahí para ayudar, y el asistente menciona que llegaron refuerzos. Pero, la doctora tira un chasquido, y menciona que todos son unos inútiles, y les dice a todos que deben retirarse. El prota por su lado, está tirado en el suelo, y menciona que todavía él se sobreestima, y por eso se puso en peligro, y en lo único que piensa es en su hermanita. También, podemos ver que la espada gigantesca está encima de él, y en ese momento, el monje gigantesco le va a lanzar un ataque, y el prota menciona que al parecer en esa vida también falló en proteger a su familia nuevamente, y cuando el golpe del monje gigante está a centímetros de impactar en lleno sobre él, aparece una chica que detiene el ataque muy fácilmente, y él se pregunta que qué es eso. Y podemos ver que la chica tiene un ojo de demonio, un diamante en la frente, y en los oídos, algo muy similar a los brazaletes de kriptonita, y un gran trasero. Pero, el prota se desmayó, y más adelante, despertó junto a la chica del pelo gris, quien le está gritando al prota, y le dice a su hermano mayor, que se está despertando, justo en ese momento, que hubo un destello de luz, y repentinamente, él cambió, y le dice que primero le ayude a bajar, porque está teniendo una hemorragia cerebral, pero el prota se sorprende bastante, ya que está vivo, y está con la espada, pero la chica le sigue gritando, y le pregunta que si acaso él no lo escucha. Y le grita que está detrás. Pero, el prota se pregunta que si acaso es el que se rumorea que es el espíritu de la espada, pero se queda en silencio, y dice que no importa. Ya, que está bien. Y la chica del pelo gris sigue gritando, y en realidad, ya la cara se le ve roja. Mientras que el prota ya está en la moto, y le dice a su hermanita Go Go que ya está en camino. En otra escena, nos cuentan una pequeña historia de la doctora, donde unos guardias, después de apresarla, mencionan que es una hermosa pequeña chica. Pero por desgracia, es anormal. El otro se preguntó que qué pasa con ella, que cómo se atreve a desenterrar un cadáver. En ese momento, ella tenía solo 18 años, y llegó alguien, y dijo que está bien, hará los trámites, porque necesita alguien como ella, y el mismo tipo dijo que desafortunadamente desenterró un cadáver, solo porque quería experimentar con ciencia avanzada, y genios y lunáticos, usualmente son muy parecidos. También le dijo a los guardias que confíen en su vista, ya que cuidará de ella, y estará bien. Después de esto, volvemos al presente, donde la doctora está sentada en un auto, y en ese instante conversa con alguien, que le dice que finalmente pudo responder la llamada. Y esa persona le dijo que se suponía que ese día iba a cooperar con ella, y le pregunta que por qué se fue a los suburbios. Entonces, esa persona le vuelve a mencionar que le preguntó que por qué lo prometió y no lo manejó bien. Pero, ella se enoja un poco, y le pregunta que qué acaba de decir. Y ella menciona que él tiene un hijo, y que por qué no le dijo eso. El tipo se queda en silencio, y empieza a reírse, y le dice que estaba tan ocupado que olvidó decírselo, pero el tipo le dice que le dará el brazalete, y es una de las condiciones para que el profesor y su familia dejen la ciudad para siempre. Pero la profesora le dice que si no quiere cooperar puede buscar a alguien más, y también le dice que él no puede decir eso, porque lo ha echado de la ciudad, pero el tipo le dice que sobre su hijo, le dijo a su hermano que arreglara un accidente de auto, pero el chico no murió, y se dice que también tiene un brazalete en su mano, y la doctora le dice que es suficiente. Pero, él le dice que no se apresure, porque él también tiene una hija, y ahora está en sus manos, pero la doctora le dice que solo la tire. Y él menciona que esa será la acción de ese día, y la doctora le dice que puede irse de inmediato, porque el militar no tendrá tiempo para él, y él le dice que muy bien, y va en una carretera bastante rápido, y llega a un lugar abandonado. En otra escena, podemos ver al tipo del brazo cortado, que estuvo con la chica, y le dicen que tienen un trabajo para él. El que le habla es el hermano del jefe,
el segundo comandante, de la pandilla de la Garra de Tigre, y el Mocho, le pregunta al segundo al mando que qué pasa. Y él le dice que ya es inútil, que se deshaga de ella, y es la hermanita del prota, la cual está tirada en el suelo. Pero el Mocho le dice que aún es una niña. Pero el segundo al mando se le acerca por atrás y le pregunta que cómo puede ser posible. Porque cambió minuciosamente uno de sus brazos por el brazalete, sin mencionar las manos de sus padres, que al parecer aún no las quiere. El Mocho lo mira con rabia, pero al final no le queda más nada que aceptar la misión, y dice que por la seguridad de su familia, lo siente mucho, y con un machete en la mano, está parado enfrente la niña, pero en ese momento, sienten que viene alguien, y alguien entra a toda velocidad en el motor, y en ese momento le pasó con la goma de atrás al tipo del brazo cortado, pero el otro agarró el machete, e inmediatamente empezó a reírse, y dice que supuso que él iría. Y escuchó que iría un experto, entonces el tipo agarra dinero, y activa su kriptonita. Y le dice que le muestre qué tan genial él es. Y podemos ver que ese tipo está al límite de convertirse en un monstruo, y en ese momento, vemos que la que está en el motor es la chica, y le está mentando su puta madre, y él queda en silencio, muy desconcertado, y le pregunta a la chica que si acaso está cortejando su muerte. Pero en ese momento, ella llama a su hermano mayor, y le dice que la salve, y podemos ver que del cielo empiezan a caer unos escombros, y es el puto amo, el prota, y el segundo al mando. Le pregunta que si acaso él cree que le puede atacar por sorpresa. Pero, el prota se queda en silencio, y va descendiendo con un ataque a toda velocidad, que impactó contra él, y después de darle, el prota le preguntó que qué fue lo que dijo. Mientras que la chica del pelo gris, está gritándole a su hermanito mayor. Por otro lado, se despierta la verdadera hermanita del prota, y lo llama, entonces el prota se alegra, porque su hermana está bien, y también podemos ver que el segundo al mando se está levantando, y menciona que el prota realmente tiene algo, y a pesar de que el jefe está fuera, con sus hombres, y en ese momento, toma más dinero, y activa la kriptonita, y también vienen más de sus hombres corriendo a toda velocidad, y el segundo al mando menciona que es el territorio de la pandilla de la Garra de Tigre, y en ese momento, activa su transformación de cuerpo de pez, y la hermanita del prota se sorprende mucho, y le pregunta al prota que si está trabajando a tiempo parcial, en una película. Y él le dice que sí, que vaya a ese lado, y espere a que regrese. Ella le dice que está bien, y en ese momento, detrás de él, aparece el segundo al mando, haciéndole un ataque fugitivo. Pero el prota sostuvo su espada. Y el segundo al mando menciona que la energía desapareció al instante, y se pregunta que qué acaba de pasar. Y podemos ver que es la espada, pero él sigue diciendo que confía en sus habilidades, y vuelve a tomar más dinero, y activa la kriptonita, pero el prota, al mover su espada sigue absorbiendo su energía, y él se asusta mucho, y se pregunta que qué es eso. Y menciona que aún tenía energía, que qué fue lo que pasó. Y le pregunta al prota que qué maldición ha hecho. Y se enoja mucho, pero en ese instante, recibe una patada en la boca muy profunda, y el prota, lo único que le dijo fue, que cierre su boca, y podemos ver cómo quedó destrozado. Él está parado, y mientras sostiene la espada menciona, que no es extraño que Li Chung Gang haya podido convertirse en alguien invencible, en su vida pasada. Ya, que esa cosa está ingiriendo energía de kriptonita, y además, está equipada con su propio espíritu de espada. Pero simplemente, no sabe cuáles son los requerimientos para despertar el espíritu de la espada. En ese momento, en un pequeño monitor se escucha una noticia. Y es, que se han producido varios robos en varios bancos de Hangzhou, y se insta al público a tomar desvíos para evitar daños causados por conflictos armados. En ese momento, el prota se sorprende, y se pregunta que por qué ese incidente de robo sucedió tan temprano. Y menciona que en su vida anterior, el día antes del estallido de la ola de bestias, hubo robos a bancos por toda la ciudad, y supuestamente, ese evento debería ocurrir un mes después. Pero el prota se pregunta que si será que ha cambiado cosas en su vida, haciendo que las cosas avancen más rápido. Y menciona que si ese es el caso, el desastre que condujo a la muerte de su hermanita, está muy cerca. Por otro lado, podemos ver a una chica absorbiendo un jugo. Esta menciona que la banda Tiger Claw, liderada por Tu Biao,
Robo varios lugares simultáneamente a las 11:34 de la mañana. Y el banco calculó las pérdidas totales en alrededor de 22.000 millones, y las cifras detalladas se confirmarán más adelante. En ese momento, alguien dice que esos son los 24.000 millones de wons que enviaron con la banda Cloud. Y ahí está el recibo, que por favor le eche un vistazo, y podemos ver que esa chiquita de pelo rosado es la estratega del Estado Mayor del Ejército Feng Ban, que menciona que a pesar de que fueron 30.000 millones, se pregunta que por qué entonces solo enviaron 24.000 millones. Porque actualmente, la banda criminal se enfrentará a la policía en el barrio XX, y en ese momento, la chica ve por la pantalla que alguien dice que agregue 6.000 millones más, y deje que un grupo de tontos se haga el chivo expiatorio. Por otro lado, fuera del banco, podemos ver que está el teniente del principio. Y este se fuma un cigarro, también lleva puesta una pulsera. En ese momento, hay un tipo golpeado en el suelo, y le dicen al teniente segundo que Tubiao no está en ese banco, y el teniente dice que está bien, que entonces le diga al equipo de Brazalete 6 que vayan al siguiente banco. Pero en ese momento, el herido se pone en pie e intenta darle un batazo, pero el teniente lo detiene con una mano, y mientras le pregunta que si eso es todo. Y con la otra mano, lo estrella de una pared. Por otro lado, en el banco XX, podemos ver que está Tubiao, y este dice que Hawking es una perra, y le pregunta que cómo se atreve a mentirle. Que cómo se atreve a aprovecharse de él. En ese momento, alguien grita que no está bien, porque uno de los policías con brazalete se precipitó de nuevo, y en ese momento, Tubiao mira hacia atrás enojado, mientras le menciona a los tipos que entraron, que devolverá el dinero. Por otro lado, en cierto muelle, podemos ver a un tipo dentro de un tanque muy asustado, y dos chicas que lo miran. Una es la compañera del prota, y la otra es su hermanita, que pregunta que si lo harán como dijeron antes. Y esta menciona que no es nada, porque ese tipo es una especie de chico malo, y la hermanita del prota se ve muy asustada. El prota, por otro lado, les dice que no dejen que ese tipo interfiera con su entrenamiento después, y mientras está sentado en el suelo, observando dos brazaletes, dice que uno se le dará a su hermana, y el otro será para, pero después se pregunta que cuál era su nombre. Pero dice que lo hará, porque quiere que cuando lleguen las olas de bestias, al menos tenga la habilidad básica para defenderse, mientras que la chica del pelo gris llena el tanque con cemento. Por otro lado, el prota menciona que está bien, y un poco aburrido, comienza el avance al level 2, en ese instante se encienden llamas, y le llegan varias notificaciones. El cultivo de kriptonita no es un cultivo mítico, el brazalete en sí es una fuente de radiación microscópica similar a la zona mágica. Y siguen llegando notificaciones. Cuando el cuerpo humano está expuesto a la radiación, si la radiación es demasiado alta, el cuerpo cambiará de manera similar. Demasiada kriptonita en una temporada puede estimular la fuente de radiación, lo que lleva a un aumento de radiación. Y otra que dice que el proceso de kriptonita moderada es un proceso paso a paso, para adaptar y fortalecer la capacidad de tolerar la radiación. Y en ese momento le llega la última notificación, o eso creo, kriptonita exitosa, configuración preparándose, y un cuadro con información, que dice que naturalmente la existencia de puntos de atributo no es innata, sino autosignada, y el sistema estimula mutaciones de radiación, en las partes apropiadas del cuerpo, según la necesidad del propietario, pero la variación de una parte, no es solo unilateral, y cuando una parte muta, afecta a todo el cuerpo, y el prota menciona que justo en ese momento, es como una carrera armamentista dentro de su cuerpo, porque el fuego es una mejor habilidad, y las llamas aceleran su duración, permitiendo que cada poro absorba la energía transformada por la piedra de oro negro, de manera más uniforme. Pero más importante aún, acelera su proceso de limpieza de médula, y en ese momento, llega una notificación. La asignación de puntos de atributos está completa. Las puntuaciones individuales han alcanzado el límite superior, y no se pueden asignar. Y en ese momento, muchísimas notificaciones. Pero la más importante, advertencia,
el atributo de poder ha llegado a su límite, no opere. Entonces, el prota crea una gran explosión. Y siguen llegando notificaciones, como cosa loca. Advertencia, atributo de fuerza automáticamente asignados para usted. Todos los puntos de atributos aumentan. El atributo de fuerza ha alcanzado su máximo. La fuerza se está deconstruyendo. Aumento del límite de atributos completo. Bonificación de puntos de atributo completo. Más un punto. Y en ese momento el prota menciona que tuvo éxito, porque usando la energía de la participación del núcleo demoníaco de segundo orden, logró abrirse paso. Y en ese momento otra notificación, felicitaciones al maestro, por haber sido ascendido a cultivador junior, level 2. Pero mientras, el prota menciona que el siguiente paso es la espada. Esta misma empieza a brillar, e intenta atacarlo. Y el prota se pregunta que si acaso el espíritu de la espada ha despertado. Y mientras se pone encima de él, como para matarlo, el prota se pregunta que qué demonios está haciendo. Entonces la espada empieza a hablar, y menciona que hay mucha energía, y quiere que él le dé toda su energía. Y el prota menciona que es sorprendente la cantidad de energía que se generó durante la actualización, para emocionarla hasta ese punto, porque en su vida anterior había escuchado la leyenda del espíritu espada, que requería mucha energía de su dueño para alimentarlo, y el prota menciona que antes de que pueda ayudarle a salir de una situación desesperada, un poco de energía definitivamente vale la pena. Es solo, pero en ese momento, la espada se convierte en la chica que vimos unos capítulos atrás, y el prota menciona que ahora se siente un poco extraño, mientras que la chica está muy sonrojada, y le dice que se dé prisa, y que canalice su espesa energía hacia ella, a través de su transmisión, y el prota se pregunta que de qué está hablando. Pero ella le dice que se apure, con cara de querer chuparla, y le dice que su cordura está a punto de perder el control de sí misma. El prota se pregunta que si es la intención de matar. Y esta vuelve a decir que va a perder el control. En ese momento, algo cae sobre ella, y la onda hizo que el prota salga volando. Esta se vuelve un poco salvaje, y su pelo se prende en llamas. En ese momento dice que necesita energía, y el prota menciona que el espíritu de la espada le pidió energía, y como se la prometió, no debe permitir que pierda el control, y luego de la mejora, la energía alrededor de él va a ser la más poderosa. Entonces disminuirá su consumo de energía. Pero menciona que debe buscar la forma de transmitirle energía a ella, y en ese momento se lanza, y le grita que si quiere energía debería comportarse. Entonces la ahorca, de una manera muy romántica, y en ese momento, un tipo de sílex negro sale del piso y empieza a cubrir al prota. Por otro lado, en la región militar norte, podemos ver a la doctora y a la chica del pelo rosado que le pregunta que si ya ha visto todo. Y la doctora le pregunta que por qué ella tiene esos videos. Y la estratega le dice que por más que ese lugar haya sido designado como una zona desértica, ella siempre le echa un ojo. Pero ella quiere ir ahí, y por eso está bajo su supervisión. Y le menciona que ahora lo sabe. Pero la doctora le pregunta que por qué no le dijo. Y ella le dice que no le dijo porque cree que tiene la forma de salir, y también menciona que se le acabaron las papas, pero la doctora le dice que trabaja con ella para controlar a las pandillas en la ciudad y mantener estabilidad social, y para dejar que ellos sean los sujetos de los ejercicios del desarrollo de su brazalete militar. Y en ese momento, la doctora sostiene la silla, y girándola rápidamente le pregunta que si así es como ella trata a su compañera. La chica del pelo rosa empieza a dar muchas vueltas, mientras le dice a la doctora que no pretenda enfrente de ella, porque ella lo está controlando, y le pregunta que si acaso no está coleccionando núcleos de monstruos para sí misma. Esto sorprende a la doctora, y se queda en silencio, mientras que la chiquilla le dice que mire eso de nuevo, y poniendo una imagen del prota abrazando la espada, le pregunta que cómo es que no murió. También, le dice que mire la espada en sus manos, y la doctora menciona que esa espada es, pero la chica maníaca le dice que no sería una exageración decir que esa espada es una bola de demolición magnética, que proviene del interior del meteorito en su forma más pura,
en un bloque de energía, y menciona que desde tan temprano como el periodo Changqing, hay registros relacionados a meteoritos, y los ancestros descubrieron que los meteoritos solían traer consigo seres poderosos con extrañas apariencias muy violentos, y los ancestros solían llamar a estas cosas el mal, pero gracias a su actual conocimiento, saben que aquello llamado monstruos resultaron ser solo animales mutantes, y lo que causó dicha mutación eran las largas cantidades de radiación emitidas por el metal de oro negro, y cuando comparan la magnetita y el metal de oro negro, son como dos polos que se buscan a sí mismo, porque sí, la magnetita tiene habilidad natural de absorber la radiación. Y también dice que los ancestros descubrieron eso, y usaban magnetita para hacer armas que maten el mal, y eventualmente los demonios terminaron siendo aniquilados, y las armas fueron purificadas. Y la leyenda de la piedra fue olvidada con el tiempo, dejando solo algunos cuentos sobre espíritus y fantasmas. Y ahora que el meteorito volvió a caer, es un desastre, pero también una preciosa oportunidad. La oportunidad perfecta para acelerar la evolución del ser humano, y por tanto los países deben unirse para agregar el metal de oro negro como una nueva moneda, en un intento de mejorar las funciones humanas, y llevarlas a un nuevo nivel, y el uso del dinero para beneficiar lentamente a la raza humana, es la razón por la que se tiene permitido desarrollar esos brazaletes de kriptonita. Y la doctora se pregunta que cuánta información están manejando los militares. Pero la chica menciona que es muy difícil conseguir magnetita, y la poca que hay disponible ya fue tomada por otros países y zonas militares. Y sus hombres una vez fueron a una zona desierta, y fueron atacados por un Buda de piedra, y creyó que ese chico moriría ahí, pero no se dio cuenta que era la espada que el chico estaba buscando. Y la doctora menciona que parece que tendrá que buscar una manera más allá de lo militar en el futuro. Pero la chiquilla le dice a la doctora que le dice todo eso, solo para que sepa que toda esa información no significa nada para ella, y en el futuro debería intentar engañarlos menos. Y le dice que ella es solo una niña de la familia Watt. También nos cuentan que fueron unos monjes que crearon la espada, y mencionaron que es una arma divina que puede absorber los poderes demoníacos, y con ella no les tendrían miedo a los espíritus malignos. Pero cuando alguien le empuñaba, casi siempre moría, porque esa espada estaba obsesionada con absorber energía. Y la espada le dijo a los monjes que siendo usada día y noche, ajusticiando ladrones siempre dispuesta a matar. Son unos discípulos inútiles, pero son conscientes de sus pecados. Mientras que un monje mencionaba que no quería lastimar a nadie, y la espada le dijo que el poder de la ley se ha usado para sellar el corazón maligno, mientras los monjes pedían ayuda. En ese momento el prota pregunta que si ese es su pasado. Mientras que llega la chica del pelo gris y su hermanita, y estas le están llamando, y en ese momento se puede ver al prota bastante sudado, y este se pregunta que cómo que inútiles. Mientras que la chica espada ya se encuentra bastante extasiada, porque al parecer, el prota hizo un buen trabajo. En ese momento, la chica espada menciona que su energía ha sido reabastecida, y también dice que necesita tomar una siesta, y le dice al prota que por favor sea paciente y espere. Y el prota pone una cara extraña, y en ese momento, la chica del pelo gris intenta abrir la puerta forzosamente, mientras que la hermanita del prota le pregunta a su hermana que qué está pasando, que qué está haciendo su hermano ahí. Entonces tiene unos recuerdos de su hermano, cuando estaban más pequeños, ya que éste la protegía en todo momento, y siempre está ahí para ella, y si le pasa algo a su hermano, entonces ella. Y en ese momento se abre la puerta, y la hermanita del prota entra llorando, pero se crea un instante de silencio, ya que el prota, sí que sí, es un pervertido. Entonces su hermana se sorprende bastante. Pero menciona que está muy feliz, porque su estúpido hermano finalmente ha crecido, mientras que el prota le dice que no, y le pregunta que a dónde va. Y le sigue gritando, pero en ese momento, la hermanita del prota empezó a correr, y el prota le lanza 2 pulseras a la chica del pelo gris, y le dice que desde la primera vez que la vio, creyó que era una persona muy capaz y responsable, y por eso le dará el botín del brazalete a ella y su hermana. Pero primero, le pide que se haga cargo de su hermanita por él.
y 3 pollos estarían bien. Esta le dice al jefe, que llevara a su hermanita a un lugar seguro, y el prota, le dice que está bien, pero ella menciona, que incluso si no le llega a despertar, no dejará de ser un imbécil, y se pregunta, que si acaso eso está bien. Y mientras la chica del pelo gris corre, le dice que espere noticia de ella, y el prota menciona, que su hermana es una jovencita muy dulce, pero volviendo a eso, la fuerza de nivel 2 fue suprimida por ese espíritu de la espada, y él ni siquiera puede moverla, y se pregunta, que si acaso ese espíritu pesa lo mismo que la espada. Pero dice, que después de todo tiene sentido, porque se supone que su cuerpo hermoso, es el de la espada gigante. Por otro lado, en la ciudad portuaria, vemos a 2 personas trabajando. En ese momento, una pequeña le dice a su padre y a su tío, que es hora de comer, y su padre menciona, que parece ser que su hija irá a cenar, y el tío dice, que su querida sobrina es muy inteligente. En ese momento la niña le dice, que su mamá cocinó mucha comida ese día, pez con pollo en vinagre, pez dulce y agrio, y también es un poco de... Pero en ese momento, alguien sostiene la canasta, y frente al padre pasa a su niña bastante rápido, tanto que solo queda un zapato. Son 2 tipos que pasan en una moto, y gritan que van a comer mientras se ríen. La niña, también estaba en el aire, y el padre gritó que su hija, y empezó a correr. En ese momento venían 2 motores más, que le preguntaron, que si acaso son idiotas. Porque cómo se atreven a darle algo así para llevar a una niña. Y el tipo que va adelante, les dice que agarren todo lo que puedan antes de irse, y uno menciona, que ese viejo tenía mucho dinero, y no lo soltaba incluso después de haberlo arrastrado tanto, pero el que conduce menciona, que ese viejo buscaba un nuevo corazón para su hijo. Y mientras se reían se preguntan, que si ya estará muerto. Estos se fueron, y podemos ver, que la niña terminó ensangrentada y su padre por igual, pero el padre sigue mencionando su hija. En ese momento llega alguien que menciona, que aún tiene signos vitales, y el padre se pregunta, que quién es. Y le pide, que salve a su hija que está pequeña, y está en grave peligro. Entonces, llega una ambulancia que la va a recoger, y alguien menciona, que también hay 2 pescadores por ahí. Mientras el padre, sigue pidiendo que salven a su hija, un chico le pregunta al mayordomo, que qué le ha sucedido a los heridos de antes. Y el mayordomo le dice, que algunos no pueden ser malvados, y harán todo lo que puedan. El chico le dice que está bien, e irá detrás de esos bastardos. El mayordomo le pide que se cuide, y recuerde, que está solo, y el chico le da las gracias. El prota por otro lado, tiene una expresión bien fachera, y pregunta, que cómo que solo que gracias. Porque luego de absorber toda su energía, lo único que dice es gracias, pero la chica espada le dice, que es su culpa que la energía esté incontrolable, así que le está realmente agradecida. Pero el prota le dice, que convertir esa energía en dinero costaría muchos cientos de miles, y por tanto, le pide que hagan un descuento, ya que son tan cercanos solo 1 millón estaría bien, pero la chica le dice, que como que 1 millón. Y le pregunta, que si acaso está bromeando. Pero ésta le dice, que como sea, porque la última vez, persuadió a los subordinados del emperador del loto para que muestre piedad, y de todas formas, todo está a su cargo, y no es suerte porque ni siquiera ella puede tocarlo. El prota se queda en silencio, y menciona que esa es la piedad del emperador del loto, y debe ser algún tipo de habilidad, o característica del espíritu de la espada, y ese espíritu de la espada, y se pregunta, que si aún se puede comunicar con el emperador del loto. Pero le dice, que luego discutirán eso, y descubrir el porqué detrás de la pérdida de control, es algo que tendrá que hacer luego. Y ella le dice que sí, mientras que el prota le dice, que ahora tiene que probar hasta dónde puede llegar su poder, luego de haber avanzado a nivel 2. Entonces hace unos movimientos de espada a distancia, parecidos a los de Ershian, y menciona, que antes de haber subido a nivel 2, las armas espirituales parecían estar siendo inutilizables, pero luego de alcanzar el nivel 2, parece que finalmente es capaz de usarlas, y con la característica de esa arma de absorber energía, mientras sigan viniendo oleadas de bestias, podría ser capaz de mantener el flujo constante de energía, porque en esa etapa, la habilidad de corte de esa espada puede que sea de entre 2 y 3 cuerpos, y es mucho más flexible,
pero si quiere atacar con todo su potencial, será mejor saber cómo blandirla, pero en ese momento, el espíritu espada aparece por detrás, y el prota menciona, que la mayor sorpresa es, que luego de absorber su energía, el espíritu también obtuvo nuevas características, entonces le dice que ahí va, y pone su mano en su espalda donde al parecer hay un sello, y menciona que es un arma tipo crecimiento, y al parecer valió la pena el esfuerzo por conseguirla. En ese momento que le pone la mano en espalda, parece que le entró un dedo, y se activa algo, que se llama edicto, y menciona que usando el edicto imperial, puede hacer que el espíritu del arma lo posea durante un corto periodo de tiempo, y conseguir una mejora en las habilidades. Y el efecto, se siente como si cada célula del cuerpo está totalmente activada, porque vista, oído, reacción, y todos sus sentidos, parecen estar bastante refinados. Pero el estado poseído, usa una gran cantidad de kriptonita por segundo, y a la velocidad a la que la gente absorbe la energía, podría causar que pierda la capacidad de moverse, y parece ser algo, que solo debe ser usado en momentos críticos, porque de otra forma podría terminar en problemas, si no es cuidadoso. Mientras que la chica espada le dice, que en ese momento solo puede comunicarse con él, espiritualmente, y todo queda a su cargo, y debe advertirle, que con su actual nivel de energía, se quedaría sin combustible en 3 minutos. Pero en ese momento el prota menciona, que parece que hubo una explosión no muy lejos de ese lugar, y se pregunta, que qué estará sucediendo. Y menciona, que espera que no haya sido su hermana. En otro lugar, alguien está maldiciendo, y se pregunta, que por qué hizo eso. Y alguien, dice que no lo sabe, pero el quinto hermano fue asesinado. Alguien grita que está ahí, y le pregunta, que qué demonio es. Pero el tipo sigue corriendo, y ellos le preguntan, que quién es. Y también mencionan que es muy rápido. En ese momento, un tipo de moto roja fea le pregunta, que qué está pasando. Y hace su técnica secreta de Wei, puñetazo de quiebre, apretar manilla de freno delantero, y todos salen volando. Uno menciona hasta su madre en ese instante. En el aire, el chico da 2 puñetazos de quiebres por 2, y dice, que jamás podrán competir con él, en términos de recursos financieros, y aquí nos presentan a este idiota. Es el adinerado y poderoso Wei Kiki, y menciona, que para lidiar con ellos podría seguir usando sus recursos durante 1 hora, para usar energía de kriptonita. Pero los tipos estaban en silencio, y el chico turbo preguntaba, que si acaso quieren que continúe, o le acompañaran a la estación de policía. Y en ese momento todos se lanzan al piso, y dicen que se rinden, y el chico habla por el radio, y dice que sí, volverá en un momento. Pero podemos ver al jefe de la pandilla, y dice, que hay algo que quisiera preguntarle si es posible, y le dice que mire, y le pregunta, que si acaso todos los miembros restantes, realizan tareas forzosas o algo así, que si acaso podrían recibir una reducción de la sentencia, o algo. Pero el chico se pregunta, que si serán sus colegas. Y el idiota le dice al jefe, por el jefe, le dice que se calle. Y el chico menciona, que parece que tiene buenas ideas, pero no le gusta cuando las cosas no funcionan del todo. Y si puede cooperar para ayudarle a deshacerse de la pandilla de la garra de tigre, le garantiza que la familia Wei le ayudará a reducir su sentencia. En ese momento, el desquiciado le da las gracias por eso, y le dice que de hecho, aún hay algunos dentro. Wei Kiki se ve distraído, mientras que el jefe de la pandilla le arrebata un dinero que tiene, y le llega una notificación. Kriptonita exitosa, y el jefe le da un puñetazo que lo envía a volar. Y dice que se verán en el infierno. También le pregunta, que cómo piensa hacer justicia, un sucio niño como él. Porque su estupidez ha cruzado la línea, porque es un exoesqueleto, un brazalete, y una gran suma de dinero. Y ese será su regalo. Y uno de los tipos que están atrás, le dice al jefe que está bien hecho. Porque nadie es más vil que él. El jefe se acerca con un bate, y el chico le dice que la familia Wei, y le dice que cuando se recupere, se volverán a ver, pero en ese momento el jefe levanta el bate, y le dice adiós al idiota. Pero en ese momento, alguien pregunta, que si es el líder de la pandilla de la garra de tigre. Y menciona, que es una coincidencia. En ese momento, el prota activa la habilidad de velocidad de impacto, y le lanza un ataque, pero se pudo cubrir con su bate,
y le pregunta que cómo se atreve. Y el prota menciona que al parecer usó la kriptonita para aumentar su velocidad al límite en un instante, y el líder de la pandilla le vuelve a preguntar que cómo se atreve a atacarle. Y menciona que hace 11 años cuando él era un gángster, sufrió un corte en la cara, y juró que nunca dejaría que algo así le vuelva a pasar. En ese momento, alguien le dice a su jefe que parece que es Limpy, y esto enoja al jefe, quien dice múltiples veces que lo matará. En ese momento, se lanza un poco desquiciado, y también, le grita que lo matará. Pero el prota le da una simple patada, y le pregunta, que a quién le ladra tanto. Tubiao se pregunta, que cómo es posible que pueda seguirlo a esa velocidad. Pero el prota, en ese instante lo toma con una mano, y mientras le dice que cierre su puta boca, lo estrella del suelo, y menciona, que parece ser que muchos ricos mal habidos, han empezado a usar la kriptonita. Pero en ese instante el jefe de la pandilla vuelve y se levanta, pero el prota menciona, que luego de subir a nivel 2, siente que su velocidad es súper lenta, casi, como una presentación de PowerPoint, y le pregunta, que porque además, grita así, porque se supone que es un ataque sorpresa. En ese momento llega Wei, y le dice que lo deje ayudarle, y le da un puñetazo de la justicia, y menciona, que ese hermano es el líder de la pandilla Garra del Tigre, y ha dañado a mucha gente. Y el prota le dice, sí, la niña que llevaba comida a sus familiares, el viejo que juntaba chatarra, para conseguir el dinero del tratamiento de su hijo, una pareja que tiene suerte de seguir con vida vendiendo pescado. Y le dice, que no necesita que se lo presente, porque aún tiene asuntos pendientes con él, y es hora de que pague sus deudas. Entonces le da una patada, de esas, con potencia para casi despegarle la cara, y menciona, que él siempre ha utilizado métodos violentos para dañar a otros, y satisfacerse a sí mismo. Robos, matanzas, incendios a casas entera, y presionar familiares. Y menciona, que como se atrevieron a poner en riesgo el bienestar de su hermana. Él, odia la violencia, y le da un puñetazo que lo envía a volar. El líder de la pandilla, está bastante mal herido, y en ese instante, se ve que la distancia a la que voló, fue de aproximadamente unos 50 metros. El prota, se entra un dedo a la nariz, y le pregunta a Wei Kiki, que qué está haciendo. Y este le pregunta, que cómo, que qué está haciendo. Entonces el prota le pregunta solo por curiosidad, que si alguna vez ha visto una gallina, con una linda niña pequeña. Wei se ríe, y le pregunta, que cómo que una gallina. Por otro lado, está la doctora, que menciona, que es ese tipo de nuevo, pero dice, que aún así no hay problema, porque Feng Ban transfirió 30 billones a la base militar, pero dijo que una gran cantidad fue robada por delincuentes, pero poco después, la pandilla de la Garra del Tigre fue capturada, y por su experiencia al lidiar con ellos, era cuestión de tiempo, antes de que algo malo terminara sucediendo. Pero afortunadamente, aún tiene una carta de triunfo más, y el joven comandante retirado de la familia Wei Kiki, es un tonto niño que había nacido discapacitado, y como el único nieto de Wei Lao, la familia Wei, destinó todos sus recursos en salvarlos, y solo con la ayuda de la tecnología del exoesqueleto que desarrolló, fue que pudo tener otra oportunidad en la vida, y tienen que tomar ventaja del gran sentido de la justicia que arrastra desde su juventud, y darle la información que necesita, para que se vea envuelto con la pandilla Garra de Tigre, porque Feng Ban debe estar inquieto sobre las acciones que realiza la pandilla de la Garra del Tigre, y ella tiene el recuerdo de cuando la joven del pelo rosa le preguntó, que si podrá soportar la ira del viejo Wei, si le sucede algo a Wei Kiki. Pero, en ese momento ella menciona, que al parecer Wei Kiki morirá a manos de Tubiao, y le dice a Limpy, que esa es su victoria, porque ella ha dejado un regalo especial para la pandilla de la Garra del Tigre. Volviendo a la pelea, el líder de la pandilla saca un diamante, y les dice que mueran, y quiere que mueran. En ese momento, el prota se da cuenta de algo, mientras que Wei Kiki le sigue diciendo que le ha descrito a esa pequeña niña, pero no la ha visto en todo ese tiempo, y se pregunta, que si fueron. Pero en ese instante podemos ver, que el líder de la pandilla pasó a una mutación sumamente extraña, y este mismo dice, que todos ellos tienen que morir. En un instante se lanza, y su velocidad es tal,
que al prota no le dio tiempo de actuar, y mencionan que bajo la influencia de una fuerte radiación, las funciones del cuerpo de mutantes de kriptonita pierden el control, y ésta se multiplica como células cancerígenas, y los usuarios de brazaletes normales no serían capaces de enfrentarse a un mutante, ni siquiera un grupo podría. En ese instante, el mutante le dio un golpe a Waikiki mientras se reía, y el prota lo esquivó. Mientras siguen mencionando que si se tiene un arma hecha con magnetita, que puede suprimir la energía de la kriptonita durante un largo periodo de tiempo, mientras que el prota recibió un golpe que bloqueó con su espada. Y siguen diciendo que sin embargo, pensar que una espada puede enfrentarse a un mutante es una tontería. En ese instante el mutante le dio un golpe que lo hizo estallar y contrarrayarse contra un edificio. Pero cuando el humo se va disipando, alguien menciona que se acabó. Y es la doctora que estuvo hablando. Y le dice adiós a Limpy, pero luego de eso, pronto será el turno de Waikiki, pero en ese momento, la doctora abre bien sus ojos. Y se pregunta, ¿qué será eso? Ya que frente al mutante, el prota también demostró su mutación de cuerpo, y este mismo menciona que ya ha tenido varios encuentros contra mutantes, pero la doctora menciona que no, y se pregunta, que si acaso el brazalete tenía una función que no conocía. O el maestro le dio otro brazalete. Y en ese momento la espada le dice al prota que la energía acumulada en el brazalete puede durar alrededor de 10 segundos, y recuerde desactivarla cuando se acabe el tiempo, porque si no, de otro modo los efectos secundarios los destruirán a todos. El prota menciona que 10 segundos es suficiente, y este se desaparece, y cuando aparece, ya le había lanzado un espadazo al mutante. Pero el mutante pudo sostener la espada mientras reía, y el prota se pregunta que por qué es tan duro. Y la espada le dice que después de todo es una mutación del núcleo de monstruo de nivel 3, así que su poder debe ser aumentado considerablemente. Pero en ese momento, el prota consigue despegárselo, mientras le grita que es un pedazo de mierda, y quiere que se pierda. Y le pide al espíritu de la espada que comprima todo el resto de la energía, y esta dice que la explosión concentrada en una habilidad puede triplicar instantáneamente el poder, pero solo puede durar 2 segundos antes de ser liberada. Y el prota le dice que eso es suficiente, porque solo necesita un momento. Y en ese momento suena una notificación, versión de la energía completada, y mientras el enemigo está en el cielo, el prota aparece detrás de él, a una velocidad increíble, dejándolo incierto. Y en ese instante, le lanza un ataque haciéndolo pedazos. Y menciona que el edicto ha sido levantado, y le dijo que un segundo era suficiente. En ese momento, la doctora está bastante sorprendida, tanto que se queda sin palabras, y se pregunta que quién diablo es el prota. Por otro lado, está Waikiki, que se pregunta que cómo ese tipo se atrevió a atacarlo. Y por qué eligió su mandíbula, pero en ese momento ve al prota, y se asusta bastante cuando la cabeza del mutante cae frente a él, y se sorprende, porque hay alguien que puede derrotar a un mutante. Y eso es asombroso. El prota le pregunta que si no está muerto. Y por otro lado alguien le decía a Wei que su hijo está a salvo, y este le dice que continúe protegiéndolo en secreto, porque el plan está por comenzar, y no deje que le falte ni un cabello. Este le dice que entendido. Entonces irán al lado de la doctora. Entonces le gritan al prota y a Waikiki que vayan a hacerlo. Pero el prota le dice que está ocupado buscando a su hermana, que no lo moleste. Por otro lado, en la base de investigación abandonada, podemos ver que hay varios cadáveres lanzados en el suelo. Y en la sala de control de emergencia, está la doctora Wa, y los tipos le dicen que es hora de detener su pequeño experimento. Y la doctora les dice que no puede creer que la hayan encontrado tirada en ese lugar. Y un tipo pregunta que si cree que el personal no se dará cuenta de las cosas triviales que hace, entonces la doctora se enoja, y le pregunta que cómo que trivial. Que cómo se atreve a llamarlo simplemente trivial. Y menciona que en ese mundo caótico la vida humana es como las hormigas. Y con, o sin el brazalete, la sociedad humana será aniquilada por las bestias, y como mínimo, ese brazalete brinda a los humanos la oportunidad de evolucionar para sobrevivir. Y los tipos le apuntan con un arma, y le advierten que no se mueva. Pero ella menciona que como ya es así,
El plan debe hacerse temprano, y les menciona que no lo entienden, y le pregunta que si sabe cuánto esfuerzo ha puesto para hacer realidad ese proyecto. En ese momento, un tipo le dispara, y le dice que si se mueve de nuevo morirá, y le pide que le cuente lo que acaba de hacer. La doctora se ríe, y le dice que qué está haciendo, por supuesto que se lo dirá. En ese momento, podemos ver una pantalla. Cuenta regresiva, 32 segundos, difusión de gravedad de kriptonita a punto de comenzar. Y la doctora menciona que la humanidad sigue haciendo planes, mientras que los tipos se preguntan que qué es eso. Y alguien le dice al jefe que algo le pasó a la doctora, porque ella, pero por otro lado en la ciudad, la chica del pelo gris dice que es cierto, porque esa pulsera puede usarse, después que el ADN esté certificado, y le dice a la hermanita del prota, que lo use primero, y luego estará certificada, y es muy rápido, así de sencillo. La hermanita del prota se queda en silencio, mientras que la chica del pelo gris le dice que supongan que el árbol es el jefe de la pandilla de la garra del tigre, y le dice que mire eso, y le lanza una patada muy fuerte, y le pregunta que si vio eso, ¿por qué pudo patear a ese gran villano hasta la muerte? Y la hermanita del prota pone una cara extraña, y menciona que parece muy doloroso. En ese momento la tierra empieza a temblar. Y la chica del pelo gris le dice que qué tal eso. Porque como resultado de esa patada, el suelo puede hasta sacudirse así, y la hermana del prota menciona que obviamente eso no es cierto, y en ese instante sale una rata enorme, y la chica del pelo gris solo dice, mierda. Y podemos ver que es un ratón mutante de nivel 1, y la chica del pelo gris menciona que esa es la ciudad, y se pregunta que cómo podría haber una bestia mutante saliendo del suelo. En ese momento, la rata tira un gruñido, y la chica del pelo gris le sostiene la boca, y le dice que se vaya de ahí, y le menciona a la hermana del prota, que si le pasa algo, está seguro que su hermano la hará trizas, y le grita que corra. En ese instante, la hermanita del prota agarra una pequeña cantidad de dinero, y le grita a su papá, que le dijo que no usara el brazalete, a menos que fuera absolutamente necesario. Y ese debería ser el caso, y menciona que si su hermano estuviera ahí, no dejaría que su hermanita saliera herida, y en ese momento llega una notificación. Kriptonita exitosa, y esta estando en el aire, le dice a la rata que la dote robada de Wowo. Porque es una muerte segura, y en ese momento le da un puñetazo, mientras que la chica del pelo gris se pregunta que qué le pasa a esa chica. Porque ella y su hermano no son realmente personas normales. Entonces la chica del pelo gris le pregunta que si entonces su padre es el desarrollador del brazalete. Y aprendió a cómo usar el brazalete desde el principio. Y la hermanita del prota le dice que sí, porque durante la certificación de hace un momento, ella estaba preocupada de que su hermana mayor lo supiera. Y en ese momento el prota llama, y le dice que olvide el pollo y se dé prisa, y lleve a su hermana al gimnasio, porque la marea de bestia explotará. Esta pone una expresión un poco extraña, y menciona, oh mierda, y la hermanita del prota le dice a la hermana mayor, que de hecho, antes de que su familia. Pero en ese momento, las dos se quedan en silencio, la hermanita del prota mira hacia atrás, y se da cuenta de que algo está mal, y en ese momento empiezan a aparecer varios estallidos de colores plateados en la calle, y podemos ver a un tipo que viene conduciendo, y le dice a su bebé, que compraron cosas lujosas, y este le pide que mire, que qué tal si van, pero la tipa se enoja, y le dice que todos los hombres piensan de la misma manera. El tipo le dice que no, él es mucho más de lo que la gente piensa, pero el tipo se pregunta que por qué de repente está tan oscuro. En ese momento detrás de ellos, se ve un terrible demonio, pero este es cortado por el prota que pasa en su moto, y le dice que se quite de su camino, y mientras que Waikiki va corriendo al lado de la moto, le pregunta al prota que si ha escuchado que cuan mayor es la habilidad, mayor es la responsabilidad. Pero el prota le dice que cierre su puta boca, porque no tiene tiempo para jugar juegos de héroe con él, y le dice que su hermana no está segura en ese momento. Pero Waikiki le sigue diciendo que como puede ver hay muchas bestias mutantes en la ciudad, y él es muy fuerte en la batalla. Pero el prota le dice que se calle, porque debe hacer algo,
En ese momento Waikiki le dice que 3 meses de dinero de bolsillo, y tiene una asignación de 3 meses de 500 wons. Y después le dice que no, mejor le da 450 wons. Entonces el prota voltea hacia atrás, y menciona que eso fue lo que dijo, y emitirá un pagaré más tarde, y Wei se pregunta, que por qué esa persona es tan. Pero en ese momento el prota le dice, que está bien, y promete que salvará a la gente, pero primero se asegurará de su hermana, y espera que no le haya pasado nada. Y Wei le pregunta, que si sabe dónde está su hermana. Y el prota le dice, que está en el gimnasio.